Señores, el diputado Tobías Crespo, circunscripción número 2 del Distrito Nacional, partido Fuerza del Pueblo, está con nosotros. Buenos días, Tobías. Buenos días, Martín Esposo, Eury, nuestra amiga Consuelo. Buenos días. Dama acá, Nayí, Virgilio, No, mi amigo Pedro Jiménez y compañero de circunscripción, y Manuel Cruz también, que es de nuestra zona. Que casi va a ser compañero. Que de este lado está la circunscripción 2. Sí. ¿Y tú vives en la circunscripción 2 también? Yo soy de ahí. Él es de ahí. El hermano de nacido y quiero los Entonces pasa que ustedes lo sacaron de ahí. Lo internacionalizaron. Exacto, no, ya del mundo. Tobías, empecemos por el tránsito, que hay que seguirlo diciendo, por el caos del tránsito. Bueno. Unas iniciativas de redireccionamiento que habían, que ahora no se sabe si se van, de revisión de giros, sí. Que no se sabe si se van a aplicar o ¿qué piensa de eso? Mire, ese anuncio del ministro de la Presidencia, nuestro ex colega diputado y ex senador Paliza, no es más que parte de la campaña de sacar temas para entrar temas. Es decir, con el tema de las 143 medidas o intervenciones, el gobierno trató con el puente de la 17 sacar el tema del YC y luego con el anuncio de Paliza, que fue en Semana Santa, y donde en un momento dado desautorizó a Milton Morrison, porque mientras Milton Morrison da una rueda de prensa y dice que los cambios no van, pero los cambios están señalizados, tapados con una funda negra. Pero lo importante aquí es que hay un problema del gobierno desde el punto de vista de voluntad política para abordar y enfrentar el tema. Este gobierno ha hecho una contrarreforma de la voluntad política que se dio en el 2017 cuando se promulgó esta ley. Él dice 143 medidas impopulares. Él mismo le dice impopulares. Voy a explicarle. Y mire por qué yo digo que es parte de... Porque este gobierno es muy de likes, muy de circo, muy de medios y de poca respuesta o ninguna a la solución de los problemas de la gente. Y cree que con circo va a mantener a la población. Y en ese sentido, pues, Paliza anunció 143 intervenciones. Esta medida de Paliza, que creo que harán Luis Abinader semanal, ¿verdad? La semanal, para anunciarla, corresponde a un estudio que el Intran, cuando estaba el director Hugo Veras, el 6 de noviembre, firmó con una empresa brasileña un estudio de movilidad del Distrito Nacional que implicó una serie de recomendaciones. Por ejemplo, son las que van a plantear. Sí, pero fue hace 3 años. Entonces uno se pregunta, ¿por qué después de 3 años? No sirve. Después de 3 años, porque la movilidad, el tránsito no es determinístico, es probabilístico. Claro. La movilidad, el tráfico cambia de manera continua. Incluso un cambio que tú hagas en la 27 con Churchill no solamente se refleja ahí, se refleja en los corredores posteriores, anteriores y en todo el entorno. Y tú tienes que medir cómo impacta. Incluso los simuladores de tráfico te dicen bajo un estudio de aforo eso. Entonces, ¿qué van a implicar esas medidas? Supuestamente, en caso de que le anuncian. Además, en caso de ser aplicado el mismo informe, que son 500 y pico de páginas, yo tuve acceso a los 5 anexos, establece, por ejemplo, cambios en 11 corredores principales del distrito: la Luperón, la George Washington, la Independencia, la José Contreras, la Nacaona, la Núñez de Cáceres, la López de Vega, la Churchill, la Kennedy, la 27, todo el polígono central. Los cambios de ruta. Por ejemplo, ya los fabricantes, los concesionarios de vehículos para RD pueden mandar los vehículos que no giren a la izquierda. Que no tenga direccional. Sí, que no gire a la izquierda, porque en todas las intersecciones, ese estudio manda a no girar a la izquierda en ninguno, sino dar la vuelta a la manzana. En un sería en aquellos corredores donde tú no puedes hacer la vuelta a la manzana, como por ejemplo la 27. Disculpa que yo tengo acceso. No, te digo, porque es que eso no puede ser así. Bueno, pero pues así está diciendo lo que va a hacer. Lo que pasa que, mire qué pasa. Es una locura. Yo creo en los estudios de tráfico, yo creo en los cambios, yo creo en que debe haber reordenamiento vial continuo. Primero hay que hacer los estudios, simularlos, consultar a los sectores, es decir, los comerciantes de la zona, los empresarios, las juntas de vecinos, porque en definitiva ese nuevo patrón vial a quien va a afectar son a los que están en el entorno.
y a los que conducen por ahí. Pero previo, también después de la consulta, debe haber un proceso de 1 mes de divulgación previo, de señalización antes de llegar al punto de decisión y de fiscalización posteriormente con la DGC para que durante 3 meses, Consuelo, que es municipalista, sabe de eso, se cree una cultura de esos cambios. Solamente así yo creo en los cambios. Ahora, estos cambios que son traídos por la greña, políticos para entrar temas y sacar temas, no creo en ello. Y cuando voy al fondo del estudio, ¿qué me dice? No solamente es esto, es crear 6 pares viales, por ejemplo, la Churchill con Lincoln, la Lope de Vegas con Tiradentes. Un par vial es un corredor que uno norte-sur, otro sur-norte, o uno este-oeste o este-este. Algunos de ellos que ya han sido estudiados desde que yo era director de tránsito y que su aplicación posiblemente ahora yo te vi hace un tiempo defendiendo que hubiesen corredores así. Sí, no, yo defiendo eso. Por ejemplo, el par vial, cuando yo fui director de tránsito, nosotros nos presentaron el estudio del par vial entre la Churchill y la Lincoln. Pero ¿qué pasa con la Lincoln? Que en la Lincoln corta en la Lira, ¿verdad? En la Lira. Entonces ahí se divide una parte del tráfico. Es decir, el corredor no es completamente de origen-destino para tú crear un corredor vial que sea que impacte positivamente en descongestionar, porque lo que busca el par vial es descongestionar, pero también tú tienes que ver cómo ese tráfico que tú sacas de un corredor afecta los corredores laterales. Y en el caso de la Winston Churchill, ninguno de los corredores en el Distrito Nacional corta norte-sur más que la Máximo Gómez, que sigue en la Hermana Mirabal. Pero tú agarras la Churchill, corta ahí donde está, en la Kennedy, y ahí sigue una prolongación más estrecha hacia los próceres, ¿verdad? Pero corta ahí. Así mismo pasa con la Churchill. La Lope de Vega también. La Tiradentes llega hasta la Fe, hasta casi Cristo Rey allá. Pero para tú crear pares viales, lo más conveniente es que el origen y el destino sean iguales. No necesariamente así. Ahora, hay que ver el impacto de esos pares viales. Pero en los corredores que le estoy diciendo son en 215 semáforos. Se quita la fase para el giro a la izquierda. ¿Qué significa? Que esas intervenciones implicarían, por ejemplo, evitar todos los giros a la izquierda, dar la vuelta en manzana donde haya la posibilidad. Ustedes vieron que incluso en la 27 con Churchill, como no hay la posibilidad, después que usted pasa el supermercado que está ahí, ¿verdad?, se mete a una calle que no tiene salida. Por eso el estudio te manda o a dar la vuelta en la Sarasota o a coger la Bolívar y llegar y subir entonces por la... Bueno, pero si no tenemos las condiciones para esos esos pares viales, ¿qué hacemos entonces? No, más o menos, disculpe maestro, estamos hablando de ese mismo estudio que yo tengo ahí, que es el estudio que yo había visto. Es este, ¿no? Es el Intraf, sí, una empresa brasileña, ese mismo. Ese es el estudio que tiene 111 páginas, creo que es el... Uno de los anexos. Sí, es el anexo E, creo que son 5 anexos. Sí, entonces si se fijan ahí están lo que estaba diciendo Tobías. Yo compré mi bicicleta. Sobre ahí están los 1, 2, 3, 4 pares viales que están. Ok, pero si no tenemos, digamos... La pregunta es importante de Martín Esposo. Yo creo que los cambios hay que hacerlo por fase. No se pueden hacer de manera simultánea. Aquí ocurrió con nuestro amigo muy experto en esta materia y una de las personas que más sabe, Onésimo González, que fue director de la ME, director de la OTTT, de la DGTT, estuvo en el ayuntamiento, ahora está con el programa ha estado en todo, asesor de la OPRE. Y Onésimo, en un momento dado, unos cambios que le sugirieron, los hizo de manera simultánea y creó un gran caos en el polígono central. Entonces yo creo, Martín Esposo, a tu pregunta, que en las mismas recomendaciones que establece ese estudio habla del corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo, porque de esas intervenciones que en algunos de los aspectos, Eury, yo estoy de acuerdo, porque uno no puede ser irresponsable. No, claro, te dije, yo te oí y uno es muy profesional.
Por ejemplo, en la Luperón, allá abajo, hay que hacer una rotonda para las guaguas que bajan allá en el 12 de Jaina. Recomiendo una rotonda. Hay sitios donde pone una isleta, por ejemplo, en la 27 pero donde esté el elevado. Abajo, sí, para gestionar el flujo. Ahí se arma un desorden. No, una rotonda en específico, construir. En algunos construir paso a desnivel, como en la Luperón, que ya se está haciendo. Y en otros establece completar isleta donde no hay. Como en la 27 frente a donde está el Ministerio de Defensa. En otros aspectos, cerrar isletas, es decir, cerrar cruces en algunas intersecciones, en otras poner semáforos nuevos, en otras cambiar semáforos, en otras reconfigurar la fase de los semáforos, bajar muchas de las fases, de 4 fases a 3 fases, de 3 fases a 2 fases, y en otras señalización, y en otras también crear carriles de almacenamiento, para un giro seguro en U, porque no se prohíben en los 215 intersecciones. Realmente no se van a permitir los giros a la izquierda. Miren, yo quería preguntarte, Tobías Crespo, con relación a ese proyecto que tú acabas de mencionar, que se está construyendo en la intersección de la avenida 27 de febrero con la avenida Luperón, ahí donde está la Plaza de la Bandera. Sí. ¿Verdad? Tú que eres una persona que tienes un vasto conocimiento en materia de tránsito, me gustaría que tú analizaras esto que te voy a plantear. ¿Qué piensas de la solución que se escogió para ese punto en específico, que en vez de hacerlo este-oeste, oeste-este por la 27, se está haciendo norte-sur, sur-norte, cuando tenemos una Luperón llena de semáforos? Que cuando los vehículos pasen por el paso a desnivel, ahí a pocos metros se van a encontrar un semáforo en la Rómulo, y se van a encontrar uno en el Riquillo, y se van a encontrar otro más para abajo. Lo mismo si lo hacen hacia el 9 por la Luperón, en la Caunabo, en la Guarocuya, más adelante, en la Olos Palme. Esa es una vía que tiene muchos semáforos. ¿Qué piensas tú de esa decisión que se tomó de hacer ese paso a desnivel en ese sentido? Mira, Nayib, ese paso a desnivel está planificado, diseñado desde cuando yo era director de tránsito, lo que le llamaban el Corredor Duarte 2. ¿Ustedes recuerdan el Corredor Duarte 2? Que había el Corredor Duarte 1 y nosotros dejamos, recuerdo cuando estuvimos ahí en Obras Públicas, los estudios que implicaban no solamente esa intersección, implicaba, y voy a ese tema porque el gobierno cogió 775 millones de dólares para la solución de la Luperón con 27, la solución de la República de Colombia con Monumental no existe, República de Colombia con Jacobo Masluta no existe, República de Colombia con Pérez Ricard no existe, República de Colombia con los próceres no existe. Cuando no existe, que no se está haciendo nada con esos 35,000 millones de pesos que cogieron de Aerodón para usarlo en la campaña. Se iba a construir un puente paralelo al Jacinto Peinado, tampoco se ha construido. El puente flotante, la solución del puente flotante que la alcaldía anunció, ustedes recuerdan recientemente, es parte de ese dinero que se cogió de Aerodón, pero también el asfaltado de las calles de Boca Chica y el asfaltado de las calles de Jaina. Entonces nosotros habíamos denunciado que lo que faltaba era dinero para esas soluciones a desnivel que iban a descongestionar a desnivel todo lo que es el tráfico, sobre todo la República de Colombia, que ustedes saben que está colapsada, la Monumental está colapsada. Ahí se está trabajando todavía. Ahí se está trabajando. Bueno, pero no en todas las que expliqué. Entonces, en el caso específico, Nayib, respondiéndote la solución sobre el paso a desnivel de la Luperón, que va a conectar con la 6 de noviembre, ¿verdad? No, porque va en sentido norte-sur, es lo que estoy diciendo. No conecta con la 6 de noviembre. Bueno, es por la Luperón que van a bajar los vehículos hacia lo que era antes el 12 de Jaina y lo que es por el otro lado hacia el 9 de la autopista Duarte. Sí, lo que pasa, Nayib, que con uno de los cortes ya te agiliza, porque la misma la rotonda de manera automática incluso te regula el tránsito sin semáforo. Es un desorden. Ahora mismo es un desorden por todo el flujo que viene de... En horas pico sí, porque desorden. Ya eso colapsó. Es decir, eso colapsó, pero ya tú estableciendo una solución a desnivel, norte-sur o sur-norte, descongestiona. Es que me voy a detener en el semáforo de la Rómulo. Bueno, pues tendrías que hacer un paso a desnivel con un elevado
o a menos que las dos soluciones, oeste te permitan descongestionar. Pero vayan a ver el desastre ahí en poco tiempo. Te lo estoy diciendo yo aquí hoy. Tobías, hablemos de... Bueno, lo que pasa es que se pudiera después establecer, porque tú tienes la rotonda de la Plaza de la Bandera, un ícono también patriótico, que habría que... No, una parte, por eso se va a restablecer. La solución va a restablecer eso. De las iniciativas que trabaja actualmente, ¿cuál tú estás priorizando? Mire, nosotros tenemos 6 iniciativas. Estamos priorizando la Ley General de las TICs, que es mi trabajo, fue mi trabajo para graduarme licenciado en Derecho, una modificación completa de la Ley General de Telecomunicaciones, que es una ley de telefonía. Sometí, que ha perimido 3 veces, la ley que crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la Ciberdelincuencia de la República Dominicana, una iniciativa importante que es prioridad también del gobierno y del Estado con los crímenes de alta tecnología. A propósito de Europa, ahora tiene más validez. Bueno, también deposité hace un mes y pico la ley que va a regular los sistemas de IA, de inteligencia artificial y sus aplicaciones. Estoy trabajando una ley que va a fomentar el uso de la ciudadanía digital, la identidad digital y los municipios inteligentes o las ciudades sostenibles para fomentar el uso de las TIC en las alcaldías y en los municipios. Finalmente, tal vez en el mes de agosto, también entregue un proyecto para modificar para trabajar la parte de privacidad de datos y protección de datos, porque nuestros datos están siendo utilizados, vendidos sin nuestro consentimiento y violando derechos como la privacidad, nuestro honor y también garantizar derechos fundamentales. Tengo otra, Martínez Pozo, que tiene que ver con la regulación de los desechos de equipos eléctricos y electrónicos, que va a permitir reclasificar los residuos de los teclados, de las computadoras, de las pantallas, de los celulares, dando seguimiento o cumplimiento a lo que le llaman la responsabilidad extendida del fabricante al mayorista, del mayorista al detallista y del detallista al usuario cuando se cambia de tecnología. Porque ustedes saben que los equipos tecnológicos son fabricados bajo lo que le llaman la obsolescencia tecnológica programada o planificada para que en una época específica dejen de funcionar y usted tenga que cambiarlo porque si no hay comercio, ¿verdad? Y no hay ventas nuevas, incluso no reciben ni actualizaciones. Las mismas baterías que nosotros tenemos tienen un tiempo de vida, pero tienen plomo, litio, que contaminan el medio ambiente, los ríos, los mares, las playas, pero también el mercurio de las lámparas no es biodegradable, contamina por toda la vida, es muy difícil esa parte. Entonces nosotros complementando la ley de residuos y coprocesamiento de desechos sólidos, que solamente habla de un tema en específico, esto crea una dinámica económica de generación de empleo y de reclasificación de los equipos. Todavía, recientemente vi que trabajaba disculpe, yo el año pasado sometí un proyecto de ley que es para ustedes, los periodistas, que es la cláusula de conciencia. Ese proyecto de ley es un derecho fundamental. Yo tengo 5 leyes ya aprobadas. Lo que pasa es que las personas nada más se acuerdan de la ley de movilidad y transporte. Pero la más reciente fue la ley que establece la cláusula de conciencia como un derecho fundamental, una reserva del numeral 3, artículo 49 de la Constitución hacia los periodistas. Un privilegio, lo que le llaman una discriminación positiva hacia el sector de la prensa que está sometido a presiones, a mucho poder, a muchos intereses y tiene que comunicar de manera objetiva, veraz y plural. Entonces, eso establece que cuando un periodista entra a un medio de comunicación, asume que va a respaldar la línea editorial, la línea programática, la línea ideológica de ese medio, que pertenece a un propietario. Pero a veces, cuando cambia de propietario el medio, quieren imponérsele una ideología, una línea ideológica y unos aspectos que violan el estatuto del periodista, el código de ética, y entonces el periodista puede renunciar como si fuera un despido injustificado. Tiene que demostrar las 3 causales donde se viola el tema de la cláusula de conciencia. Antes de que te salga de la ley, la semana pasada veía que a un proyecto de ley que sometían desde la Fuerza del Pueblo, que encabezaba un grupo de ingenieros, el ingeniero César Fernández, y tú estabas. ¿De qué se trata esta iniciativa? Bueno, por instrucciones de la dirección política de nuestro partido y el presidente Leonel Fernández, por un grupo de ingenieros, nos reunimos para hacer un aporte al país, porque la tragedia del YC ha redefinido toda la vida del pueblo dominicano, todos los aspectos de la vida. Entonces ha llevado a que nosotros como partido, de manera responsable, un grupo de ingenieros encabezado por César Fernández, tuvo Ignacio Ditren, Franklin Labur, el ingeniero Freddy Pérez, Euclides Sánchez,
también estuvo Jeffrey Infante de Santiago, Javier Ubiera, si se me queda alguno, bueno, quien les habla, César Fernández. Pues estuvimos viendo, analizando en contexto todo lo que tiene que ver con la normativa, la parte institucional, y anunciamos al país en una rueda de prensa, ¿verdad?, de La Voz del Pueblo, pero encabezada por el equipo, de un proyecto para para llenar el vacío que hay en la parte de inspección frecuente y regular y el mantenimiento de las infraestructuras de obras tanto públicas como privadas, desde el punto de vista que, aunque hay entes u órganos actualmente, como está el MIBE, que se le transfirieron todas las funciones del Ministerio de Obras Públicas a los ayuntamientos que dan el uso de suelo, pero que cuando cambie el uso de ese suelo también tiene que fiscalizarlo y supervisarlo. Sí. Y en ese sentido sometimos una propuesta que lleva a crear un ente que se llama la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que va a coordinar y a llenar el vacío que hay desde el punto de vista de la inspección periódica, pero es una vez que ya las obras se entregan, porque en el proceso de planificación, diseño y construcción ya está claro quiénes deben ser. Manuel. Sí, ¿quiénes tienen la responsabilidad? Sí. Primero, que ese es un tema que voy a asumir yo. ¿Qué es lo que pasa, Tobías? ¿Por qué razón es que tú pones 200 pesos una recarga? Tú que eres un especialista en telecomunicaciones, 200 pesos una recarga. Tú haces una llamada y después te llega un mensaje a los 2 o 3 días que tienes 0 pesos de balance. O sea, ¿cómo diablos se desaparecieron? ¿Y todavía usted sigue así? No, espera, si pasa eso. ¿Cómo diablos se desaparecieron los 200 pesos? Lo primero. Segundo, Tobías. Eso está pasando con los peajes también, cuando usted recarga los peajes. O sea, no, eso se aclaró. Se aclaró ya. Okay. Segundo. Siguen ya la gente. ¿Qué ha pasado con los corredores? ¿Qué pasó con eso? Con los corredores que se iban a establecer. Y tercero, si es verdad, me dicen unos amigos todavía de la KGB, que estás en este momento desarrollando un proyecto de cara a convertirte en el candidato a alcalde de la Fuerza del Pueblo de cara al 2028. ¿Qué hay de cierto en eso todavía? Mire, con el tema primero de la recarga, son denuncias que han sido recurrentes. No, eso me pasó a mí en estos días. Yo estaba hablando fuera del aire con Martín Esposo sobre el porqué de la Ley General de las TIC, que fue mi trabajo de tesis. Sí. Porque el ciudadano, el consumidor, en la Ley de Telecomunicaciones solamente se habló de manera genérica, pero en el proyecto de ley nosotros listamos todos los derechos de los consumidores, inclusive el tema de los balances, cuando de un mes a otro no se te transfieren los minutos y los datos, ¿verdad?, que tú compraste, porque si ya tú pagaste por algo, no te lo pueden quitar, aún incluso solamente cuando haya un corte de que tú no pagues, pero como es prepago, tú pagas por adelantado, un layaway. En ese sentido, ¿qué pasa con la Ley General de Telecomunicaciones? Que deja al consumidor, al usuario, y aquí yo lo digo con responsabilidad, aunque no le guste a las prestadoras, porque yo vengo de ahí, de los 18 años, 19. Yo tengo 35 años en el sector. Trabajé en una de las principales empresas de telecomunicaciones y entré desde abajo y salí alto ejecutivo. Tengo 35 años. Entonces, ¿qué pasa en eso? Que el ciudadano, cuando tú tienes una queja, primero tiene que ir a la prestadora. Te dan 15 días, generalmente el fallo es en contra del ciudadano. Entonces tú te mandan al CAU. ¿Qué es el CAU? El Centro de Asistencia al Usuario. El Centro de Asistencia al Usuario no está creado por ley, lo que significa que esta ley no tiene una defensa porque fue aprobada antes de la Ley de los Derechos de los Consumidores y de la Competencia. Entonces, ¿qué hace el CAU? El CAU tiene una lista de profesionales que no son necesariamente abogados, pueden ser los contadores, economistas, y un cuerpo colegiado de 3 personas que el Indotel le paga creo que 20,000 o 30,000 pesos por caso, va a dirimir un conflicto tuyo de 6,000 pesos, por ejemplo, pero el caso le cuesta al Estado 60,000. Oigan por dónde va. Y cuando el CAU, por ejemplo, da un laudo arbitral, porque no estamos en lo jurisdiccional todavía, esa decisión, si te afecta a ti y tú quieres apelarla, tú tienes que ir, oye, ¿dónde te manda la ley? A la Suprema Corte de Justicia. Oh, wow. La Suprema Corte de Justicia no acepta casos que no pasen de 200 salario mínimo. ¿Qué significan 200 salarios mínimos? Más de 2 millones de pesos. ¿Qué significa? Que tú por un abuso, tal vez un error, un problema que te afectó a ti como usuario, que tú haces una denuncia, una queja ante los mecanismos competentes que te dice la ley, queda en un estado de indefensión. Porque cuando tú vayas a la Suprema por ese casito, la Suprema va a decir que no es competente, que es inadmisible, porque no llega a los 2 millones. Eso pasa con los usuarios. Eso hay que arreglarlo. Eso hay que arreglarlo porque la ley no protege a los usuarios de las telecomunicaciones. La segunda pregunta es los corredores.
Mira, los corredores fue una iniciativa que va cumpliendo la ley 637 del gobierno anterior. Este gobierno no tenía planes, ni proyectos, ni política, y se ha dado caso. ¿Por qué? 4 directores del Intran en 4 años. Te dice si este gobierno tenía planes para gobernar. Entonces, ¿qué pasa con los corredores? Eran 17, vienen desde cuando la ingeniera Claudia Francesca dirigía el Intran, dirigidos por el Banco Mundial, por el BID, la Alianza Francesa, mucho dinero que ha habido ahí. Solamente se han implementado 3 de ellos, donde uno de los dueños de los corredores dijo que han fracasado. Antonio Marte, ustedes vieron que dijo que fracasaron los corredores porque hay una funcionaria del Intran, lo denunció con su nombre y apellido, directora de Motoconcho, que le está haciendo paradas paralelas a los corredores. Y tú te preguntas... El subsidio que se le da a ese sí no ha fracasado, que se le da todos los años a él por esos corredores. No, a los corredores... Ese sí no ha fracasado. Mire, en los corredores... Eso se mantiene bien. En los corredores yo le he dicho, es una estafa. Desde el punto de vista. ¿Por qué es una estafa? Porque las guaguas se compran con el dinero del Banco de Reserva. Las rutas no son de ellos, sino de los infelices que la han desarrollado. Le dan un acuerdo para compartir ganancias. El gobierno, de los 35 pesos que vale el pasaje, bueno, te sacan la onza, que era 15 pesos, con guagua de mayor calidad, Mercedes-Benz, Volvo, ¿verdad? Y te ponen guaguas de otra calidad. Entonces, el gobierno de esos 35 pesos... Guaguas que chinas. Bueno, no quiero mencionar, pero guaguas de menor calidad, porque China tiene alta gama, media gama y baja gama, ¿verdad? Martín de Pozo. Esas no son alta gama. Entonces, de eso el gobierno le da, transporte o no transporte, mi amigo Manuel, 14.5 pesos de la canasta de transporte. Subsidiado, un peaje sombra. A los dueños de los corredores. Sí, transportan, pero eso no es nada. Le dan todos los meses millones de galones, subsidiados de 48 pesos. El punto de equilibrio de esos corredores no se va a lograr más nunca. La tasa interna de retorno, el valor presente neto. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, en la Núñez de Cáceres, que se transportaban 7,000 pasajeros, pusieron 16,000, sabiendo que no iba a transportar 16,000. Entonces, ¿qué pasa? Que eso obliga a que le den el subsidio. Es decir, eso fue bien planificado para obligar el subsidio. Pero espérese, Martínez Pozo. Sí. Tú vas al corredor de la Churchill, lo grabas en la Núñez, y tiene más gente haciendo fila en la parada de Motoconcho, que es más caro y más inseguro, aunque llega a cualquier sitio y paga 50, 75, 100 pesos, no los 35, en vez de montarse en el corredor. Vayan y graben lo que yo lo vi. Entonces, ¿para qué fue la transformación? Si la gente no usa la guagua del corredor, prefiere irse el Motoconcho y una gran parte a pie. Y la otra pregunta... Si es verdad que estás aspirando al alcalde, que estás montando un proyecto. Un tren uno, Tranquilo. No está muy temprano. Mira, Pedro dijo, estamos muy temprano. La fuerza del pueblo está... Pero tú ten eso, Estamos en Congreso. Nosotros estamos reflexionando sobre nuestro futuro político. Yo tengo 4 periodos como diputado, 5 leyes aprobadas, 6 en proceso. He aportado mucho a la Cámara de Diputados, aporté en tránsito. Ahí dejé 27 proyectos de modernización y transformación y me nominaron al premio de la calidad. Fui vocero de la bancada de mi partido, del principal partido de oposición. Soy miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Y ya con la edad que tengo, yo creo que yo puedo ser más útil a la sociedad, al país, desde otra posición, porque creo que he dejado un legado y mi liderazgo político tiene que subir a otro nivel. ¿Vas a aspirar a la dirección política? Vamos a esperarlo. Yo soy de los políticos que dice que el político que se desespera pierde el enfoque y pierde el objetivo. No tenemos todavía el instructivo, hay que ver cuáles son las reglas. Yo no voy a ir a un proceso donde todavía no sé cuáles son las reglas. Bien. Primero quiero ver las reglas para ver si puedo aspirar y si conviene. Pero de hecho te digo que en la parte ya política, creo que ya 18 años en la Cámara de Diputados es importante de nosotros ver cómo, ya sea en la capital, porque nosotros desde la Fuerza del Pueblo debemos completar de recuperar el Distrito Nacional. Ya lo recuperamos con la senaduría, entonces vamos a recuperarlo de manera completa en el 2028. Bueno, pues muchas gracias a Tobías Crespo, muy bien. diputado de la Fuerza del Pueblo, circunscripción número 2. Gracias. Gracias. Cambio y fuera.